Amén. Amén. Bienvenidos nuevamente todos aquellos que están conectados a Facebook, los que se conectan a YouTube a partir de estos minutos. Y hemos comenzado la semana pasada un tema que hemos desarrollado y cuyo nombre es cuando Dios de alguna u otra forma te comienza a arrinconar. Cuando Dios parece, desde nuestra percepción, que está tan lejos, es cuando más cerca se encuentra. Y para eso Dios comienza a ir derribando paulatinamente todas aquellas muletas en las cuales tú y yo nos hemos apoyado. De alguna u otra forma, tenemos cosas las cuales conservamos y las tenemos como seguras, en las cuales nos afirmamos. Transitamos en la vida con estatus, nos apoyamos en amigos, en familia, en los recursos económicos. Y cuando alguna de esas cosas no está, nos desplomamos, hacemos crisis. Por lo tanto, ocurre que te das cuenta que el sustento que tú y yo tenemos, o deberíamos tener, por lo general, ha estado en otras cosas. Nos hemos apoyado en otras cosas. La Biblia dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente. Y luego añade, espíritu, alma y cuerpo. No dice cuerpo, alma y espíritu, sino espíritu, porque la vida cristiana se concentra desde su origen e inicio, desde el espíritu comienza el proceso de transformación, nunca desde afuera. Si el evangelio que tú tienes comienza desde afuera hacia adentro, entonces todo tu sustento se va a concentrar en lo que sientes, en lo que ves, en lo que crees o en lo que tienes. Por lo tanto, cuando no veas, cuando no sientas, cuando no toques, no palpes y aquellas cosas en las cuales te has sustentado ya no están en tu vida, esos son los momentos en que muchas personas hacen crisis. La vida de David concentra aquellas cosas. La vida de David es la escuela a la cual cada uno de nosotros debería estudiar. Deberíamos seguir su desarrollo. Como muchacho, a los 14, a los 15 años, de estar en el anonimato, Dios lo posiciona en el estrellato. No estoy diciendo que David lo hizo, estoy diciendo que Dios lo hizo. Dios, de alguna u otra forma, lo saca del anonimato y lo transporta a la luz. David tenía un Dios grande y glorioso. Fue humillado, fue menoscabado, fue olvidado por su padre, fue menospreciado por su hermano mayor. ¿Qué haces tú acá?, le dice. Usted recuerda la historia. Pero llega un momento y llega un día en que el profeta, Dios hablando por el profeta, dice, en esta casa nadie come, aquí falta alguien. Y yo quiero empezar diciéndote aquello que es la introducción a lo que ministramos la semana pasada. Escúchalo una y otra vez. Llega un momento en que Dios se detiene en tu vida, en tu escenario, en el cual te encuentras hoy en día, en la comodidad de tu hogar, en la comodidad de tu economía, en la comodidad de tu familia, de tu matrimonio. Y el piso, el fundamento sobre el cual te has apoyado hasta este día, de alguna u otra forma se comienza a mover.
No hay explicación por qué ocurren ciertas cosas. No tenemos explicación a todo lo que ocurre. Usted se imaginará la gente que nos escribe a diario. De verdad, muchas personas escriben. A veces no está el tiempo para responder a todo el mundo. Pero mucha gente angustiada, mucha gente afligida, mucha gente con signo de interrogación, porque de un día hacia otro, sin siquiera pensarlo, cosas que nunca estuvieron en nuestra agenda, nos comienzan a ocurrir, nos comienzan a acontecer. El piso emocional se mueve, el piso psicológico comienza a ser alterado. A veces también el fundamento espiritual en el cual te has apoyado comienza a tambalear. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué la partida de un ser querido? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi economía está quebrada? Y Dios dice, en esta mesa, en este escenario profético en el cual nos encontramos hoy en día, nadie se mueve. Y Dios te comienza a llamar. Te está llamando a su mesa. Hay un día y una hora que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y ya sabemos que lo primero que le ocurre a David fue que, no haciendo lo malo o haciendo lo bueno, le comienzan a ocurrir cosas malas, que despierta el celo de Saúl. Y el celo de Saúl comienza a despertar en él al ver a un jovencito de 14, 15 años que le hace frente a un gigante Goliat. Y él no podía comprender o entender cómo la gente comenzó a cantar y comenzaron a subir su música por todos lados. Se escuchaba en la radio, se escuchaba en YouTube, lo subían a Facebook, lo subían a todos lados. ¿Y la música cuál era? Cantaban: Saúl mató a 1000 y David a su 10.000. ¿Y eso qué llevó a Saúl? Llevó a Saúl a lanzar o a tirar lanzas a David. ¿Y qué hacía David? David tocaba su arpa. David adoraba al Señor, porque David tiene un corazón para Dios. ¿Y qué ocurre? Que aquello finalmente comenzó la guerra de naturaleza entre Saúl y David. Y lo único que quería David era que a través de su música, de su cántico y de su adoración, aliviar el dolor y el momento que vivía Saúl. ¿Qué deseaba Saúl? Por el contrario, Saúl lo único que quería era que este muchacho desapareciera de una vez por siempre. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia? Y aquí comenzamos la segunda parte. Dice que cuando David notó que Saúl lo quería matar a propósito del espíritu malo de parte de Jehová que venía sobre Saúl, dice que David, aquella noche David, estoy en el 1 Samuel capítulo 19, dice: Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza. Mira lo diabólico que era Saúl. Intentar clavar a David en la pared con una lanza. Pero David esquivó la lanza de Saúl. Y dice que golpeó la lanza contra la pared. Y este es el punto. Y aquí comienzo. Dice: y aquella noche David huyó y se escapó. Por favor, grabe esa palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál frase? Y desde aquel día, aquí dice desde aquella noche,
David huyó y escapó. Y nosotros vamos a ver repetida esta frase muchas veces en Primera de Samuel, en la vida de David. Hay gente que a partir del momento que viven, lo único que hacen es huir, es escapar y es esconderse. Repito aquello. A veces, o quizás tú que me estás viendo en esta jornada, has huido, has escapado a propósito de las injusticias que has vivido. Porque por favor, desde el punto de vista humano, digamos natural, ¿acaso David no tiene razón? ¿Cómo es posible si yo quiero y añoro y deseo el bien de alguien? No solamente lo deseo, sino que acciono en función de aliviar el dolor de alguien. Ese alguien me quiera matar y comienzo a huir. Cuando no tienes una visión acabada del propósito que Dios tiene para tu vida, te vas a detener siempre en el tiempo temporal y te vas a frustrar, te vas a sentir fracasada, te va a venir la angustia, te vendrá el dolor, te vendrá la depresión. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a huir y vas a escapar. Huyó y escapó. ¿Por qué huyó y escapó? Porque él tenía como meta llegar al palacio. Él tenía como meta posicionarse allí, porque ya Dios lo había ungido. Ya sabía que él era el rey de Israel. Las cosas no son siempre en el tiempo que tú estimas. Las cosas no son mágicas al momento que Dios te da una palabra. Porque muchos de los que me están viendo dirán: pastor, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me profetizó, es que yo estuve presente cuando una persona, un profeta, un pastor vino a mí. Yo no estoy dudando de lo que Dios te haya dicho, Él, a través de terceras personas, por favor, no es mi punto. Mi punto es que cuando Dios te da una palabra, luego serás procesado por esa palabra. Y esa palabra te va a perseguir todo el resto de tu vida. Así sea que estés huyendo, estés escapando o te estés escondiendo. Dios le quitó su estatus social. Dios lo sacó del palacio y comenzó a huir a partir de ese día de la vida de Saúl. ¿Qué hace Saúl? ¿Qué hace David? Arranca. ¿Y hacia dónde arranca? Arranca hacia la vida. A ver, cuando él mata a Goliat, dice que Saúl había dicho: al hombre que mata a Goliat le voy a dar 3 cosas. Una recompensa económica. Eso es bueno. Lo segundo, él y todas sus generaciones estarán libres de impuestos. Eso es muy bueno. Pero lo más extraordinario es que Saúl dice: al hombre que mate a Goliat, que mate a esta gigante, se va a casar con mi hija. Y no solamente hay una recompensa económica, no solamente estarás libre de impuestos tú y todas tus generaciones, sino además te vas a casar con la hija del rey. Y ahí David fue una motivación extraordinaria la que le lleva finalmente a vencer a Goliat y a accesar a esos premios, a esas recompensas que el rey le estaba entregando. Aleluya. Solo que ocurre un hecho que hay que puntualizar para que entendamos el contexto. ¿Por qué digo esto?
Porque cuando cuando David huye de Saúl, posterior a todo lo que estamos conversando, dice que él huyó hacia su casa, hacia donde estaba su esposa. ¿Y sabes quién era su esposa? Mical. Mical significa estéril. Mical nunca tuvo hijos. Y uno predicó por muchos años de Mical, ¿correcto? Cuando David danzaba, usted recuerda la historia, y dice que hacía trompos, danzaba a locas, ¿correcto? Y de ahí sale la canción remolineando, remolineando. Danzaba en un pie, corría, saltaba, remolineando. ¿Usted se acuerda de esa canción de allí de los 90? Más o menos la cantaba, la danzábamos. Estábamos toda la noche sin parar y estábamos toda la noche remolineando y hacíamos predicaciones a propósito de este tema. Decíamos, hay gente que son como Mical, que ellas no danzan, ellas ven la adoración desde lejos, que ellas ven la alabanza desde lejos. Hay que ser como David. ¿Cómo hay que ser como David? ¿Y qué hay que hacer? Hay que danzar. ¿Qué más? Hay que remolinear, porque el que no lo hace y ve las cosas desde lejos es como Mical, y Mical significa estéril. Y sabe, prediqué mucho tiempo de eso. Es cierto, Mical significa estéril. Y Mical recibió a su esposo cuando su esposo venía huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. Pero no te olvides que él venía escapando, huyendo y quería ocultarse, esconderse. Quiero leer lo siguiente. Primera de Samuel 18:20 dice así. Pero Mical, ya sabes quién es Mical, la esposa de David. ¿Qué significa Mical? Estéril. Ya sabemos la historia. Pero mira, dice, pero Mical, la otra hija de Saúl. Me llama la atención la otra hija. Porque si dice la otra hija de Saúl, está hablando de la otra hija, no está hablando de Mical. ¿Y cuál era la otra? Si Mical es la otra, ¿cuál era la otra? La de origen, la esencial, la otra. Mical es la otra. Si es Mical la otra, es porque no era entonces la que originalmente era para David. Y la que era para David originalmente era Merab. Cuando David conoció a Merab, la hija mayor de Mical, David, creo poner palabras mías, y se enamoró de ella. Entonces él dijo, voy a vencer a Goliat porque voy a tener a Merab y me voy a casar con ella. Entonces, cuando él está esperando el premio, además de quedar libre de impuestos, además de recibir una gran recompensa económica, ¿sabes a quién él estaba esperando? Él estaba esperando a Merab, a la que iba a ser su esposa. Sin embargo, recibe no a Merab, recibe a la otra. No era la que él quería, era la otra, y la otra es Mical. Oh, a ver, Señor, digamos, ¿cómo explicamos esto? ¿Entiendes ahora por qué esa mujer, que prácticamente fue el premio de consuelo? ¿Sabes lo que es un premio de consuelo? ¿Correcto? Premio de consuelo. Es el segundo lugar. A veces cuando hay campeonatos y hay un equipo que sale segundo, claro, ellos lucharon todo el campeonato, pero llegaron segundo. Y cuando le entregan sus medallas, ¿sabes qué hacen ellos? Ellos se las sacan las medallas porque ellos dicen, los segundos lugares no se celebran. A lo más, como lo hizo un entrenador, tomó la medalla y le dio un beso. Llegamos segundo,
pero los que están celebrando, ¿sabes cuáles son? Son los que están primero. Hay una canción por ahí que dice, ser tercero es perder, ser segundo no es igual que llegar en el primer lugar. No me acuerdo quién canta esa canción, pero no es el tema. El tema es que no es lo mismo ser primero. No es lo mismo ser primero. Entonces esta mujer siempre fue el premio de consuelo. Ella no celebraba los triunfos de su esposo. Ella no se motivaba porque David danzaba. Ella sabía que estaba en casa solamente porque no había opción. Era un premio. No había amor. No había lazos. No había emoción. No había sentimientos. No había hijos. Sin embargo, se encuentra con un panorama que aquel que no la amaba llegaba a su casa. Venía arrancando. Venía a ocultarse. Venía a esconderse. Ese era David. Entonces, ¿ella qué hace? Ella abre la ventana porque le había llegado la información que Saúl venía tras David. Abre la ventana y hace salir, amarra unas sábanas y hace salir, huir a su esposo David. Saúl, cuando llega a casa, no sabemos si ella le hace un favor o no le hace un favor a David. Parece que no le hacen mucho favor, pero parece que sí. Por un lado, lo ayudó a escapar, pero por otro lado, ella le dice a su papá, al rey Saúl, le dice, él me amenazó si no lo ayudaba, y eso alimentó más el odio de Saúl. Qué increíble lo que estamos conversando. Qué increíble. Porque en sus orígenes, David luchó con buenas herramientas. Saúl le dijo, si tú matas 100 filisteos, yo te doy a mi hija. Entonces la motivación era correcta. Solo que Saúl lo engaña al entregarle a Mical. Pero ¿qué partido tiene Mical allí? Ninguno. Llena de amargura y frustración. Sigamos avanzando. Dice, Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y le dieran muerte a la mañana siguiente. Pero Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces Mical descolgó a David por una ventana y mira lo que dice. Voy a leerlo nuevamente. Mical descolgó a David por una ventana y él se fue, huyó y escapó. ¿No le decía que deben grabarse esas palabras? ¿Qué hizo David? Se fue, huyó y escapó. Había hecho lo mismo del palacio. La muleta del estatus ya no la tenía. Ahora, la muleta familiar, aquello que te brinda estar al lado de tu familia, al lado de tu esposo, al lado de tu esposa, al lado de tus hijos. En el caso de David, su esposa Mical, a partir de esta historia, David nunca más ve a su esposa Mical, porque se transforma en un fugitivo, en alguien que permanentemente está huyendo, está escapando y se está escondiendo.
O sea, le duró poco esconderse en el hogar, como nada le duró ocultarse en su estatus. Quizás tú me estás viendo en esta jornada. Pastor dirá, ¿hacia dónde quiero ir? No necesito mucha interpretación ni explicación hacia dónde vamos. Solo te estoy diciendo cuando Dios te saca del estatus en el cual te encuentras. Cuando todas las puertas se te cierran en los palacios, en los trabajos, o cuando en este momento te encuentras en el palacio, en una buena posición económica, y crees que allí está tu seguridad. Yo no estoy diciendo, por favor, que aquello es malo. No estoy diciendo que estar en los lugares altos sea malo. No estoy diciendo que tener un buen trabajo y que percibir una buena renta sea malo. Por el contrario, solo te estoy diciendo lo siguiente, y quiero ser claro en esta jornada. Cuando aquello en lo cual tú te posicionas termina siendo una muleta, te apoyas en aquello. Te apoyas en tu talento, te apoyas en tu título profesional, te apoyas en el apellido de tus papás, en el sustento de tus viejos, de tus padres. Cuando aquello de un momento a otro no está, cuando te echan del trabajo, cuando la fábrica se cierra y llevas meses sin trabajo y a ti supuestamente, de acuerdo a lo que tú has estudiado, te sobra todo lo que a otros les falta, entonces comprendes y entiendes que siempre tu apoyo estuvo allí. Y ya David no tiene el palacio. Y ahora nos damos cuenta que David ya no tiene su esposa. Ya no tiene una casa donde llegar, donde dormir. Hablemos en términos latinos. Ya no tiene, o en términos en Chile, ya no tiene una casa donde llegar por la noche y que le espere una cazuela de ave, una cazuela de vacuno. Ya no hay quien le sirva las legumbres, un rico café de acá del norte, un rico mate del sur, qué sé yo, usted póngale lo que quiera. Estoy hablando del ambiente, del calor humano que solamente lo encuentras en el seno del hogar. Ya no está. ¿Sabes por qué no está? Porque está huyendo. Entonces Mical, cuando llega su padre, lo engaña y le dice, amenazó con matarme. Finalmente alimentó el odio en la vida de Saúl. Él amenazó con matarme si no lo ayudaba, le dijo Mical a David. Entonces Mical desaparece de la vida de David. ¿Hacia dónde huye David? Vamos al tercer punto. David huye hacia donde su pastor, su mentor, su amigo, aquel que lo ungió, aquel que dijo, ¿te recuerdas? Aquí nadie come si no está David. Ese es Samuel. Y David llega donde él. Y en 1 Samuel capítulo 19, verso 18, dice, David huyó, se escapó. ¡Qué palabras más repetidas, más que redundan en esta enseñanza! ¿Y dónde se fue? Se fue donde vivía Samuel. ¿Dónde vivía Samuel? Allí en el versículo 18 del capítulo 19, en Ramá. Ramá. ¿Sabes qué significa Ramá? Ramá significa lugares altos. Esa es su definición. Lugares altos. Parece que David necesitó ir a lugares altos porque la gente de Dios, Samuel, siempre está en lugares altos. La gente de Dios en tu vida no está a tu nivel. Disculpa que te diga esto en esta jornada. La gente que Dios tiene
La gente de Dios que Él ha preparado para tu vida no están a tu nivel. Piensan distinta a ti. No transitan tus caminos. Esa gente bella de Dios están en los lugares altos. Ellos no tienen problema en descender a tu nivel, pero eres tú que tienes que acceder a los niveles donde ellos se encuentran. Y si vienes huyendo y vienes de camino y estás oculto y estás arrancando, hoy esta palabra tiene que tocar tu vida y tienes que comenzar a accesar a los lugares altos donde hay gente de Dios, hombres y mujeres de Dios. Usted dirá, pastor, ¿por qué lugares altos? No es arrogancia, no es altivez, no es soberbia, solamente que es la gente que está en las alturas, intentando alinearse siempre con las alturas de los caminos y los pensamientos de Dios. Y le dijo, David le dijo a Samuel todo lo que Saúl había hecho. Y entonces, ¿sabes? Dice que Samuel lo toma y lo llevó a un lugar llamado Nayot. Y Nayot significa o tiene que ver con aquellas cuevas arqueológicas, excavaciones profundas, difícil de hallar. Son subterráneas en las montañas. Son cuevas. Ahí estaba la cueva de Adulán, usted recuerda. Porque la gente de Dios está en refugios. La gente de Dios sabe dónde se encuentran. Dice que su vida está escondida en Cristo. Me doy a entender en esta jornada. Mi vida está escondida en... Esa gente no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque su vida está escondida en Cristo y lo que se ve es otra tierra, es Cristo. Y cuando tú accedes a esos lugares altos, esa gente te va a llevar a ese lugar. Te va a llevar a esas cuevas, te va a llevar a ese escondite. No te vas a esconder en el sentido como David se venía escondiendo. No vas a arrancar como has venido arrancando. No vas a huir como has venido huyendo todo este tiempo. Pero sí hay algo que vas a hacer. Esa gente de Dios que Dios ha preparado para tu vida te va a llevar a ese refugio. Y ese refugio es Cristo. Para que de una vez en tu vida comiences a andar, a transitar sin ocultarte, sin esconderte, sino comiences a andar en Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Te puedes esconder en muchos lugares. Puedes seguir arrancando. Puedes seguir huyendo en tu vida. Pero no pasó mucho tiempo cuando llegó a oído de David, a oído de Samuel, que Saúl estaba cerca. Cuando tú dejas cosas a medias en tu pasado, sin resolver, cosas que nunca cortaste del todo, son cosas que cobran vida en tu presente, que te van a perseguir todo el resto de tu vida. Y hay cosas que David dejó inconclusas, cosas que David no resolvió, cosas que David no pudo manejar. Él optó por huir. Él optó por arrancar. Él optó por esconderse. Y dice la Biblia, y David nuevamente huyó. Y ese día que David huyó, ¿qué ocurre? Se desconectó de la vida de Samuel. Capítulo 20, el primer versículo de Primera de Samuel. Huyó de Nayot. Hasta allí lo voy a dejar en esta jornada. Huyó de Nayot. ¿Qué es lo que era Nayot? El refugio, la cueva, en las alturas, con Samuel. Salió de ese lugar.
y comenzó a escapar y a huir nuevamente. Y hasta allí, una vez más, David no podía apoyarse ni en su estatus social, porque ya no estaba en el palacio. David ya no se podía apoyar en el afecto, la familia, el estímulo del hogar, porque él huyó de su hogar, de donde Mical. Ahora vemos a David huyendo de su pastor, huyendo de su mentor. Él huyó de ese refugio en el cual estaba al lado de Samuel, e intentando buscar otra muleta que la vamos a ver la siguiente semana. Hay 3 muletas que Dios les quita. Hasta este momento le ha quitado a David. Le quitó la muleta de su estatus social. Le quitó la muleta del afecto familiar. Hoy le ha quitado la muleta espiritual del afecto hacia su pastor, hacia su profeta, a quien podía ayudarle, podía darle dirección, lo podía discipular, lo podía mentorear. Quizás tú estás en una situación similar. Lo que nos queda de aquí en adelante, no tengo duda alguna, que además es que nos va a bendecir, quedaremos sorprendidos. ¿Cómo un hombre puede llegar? Estamos hablando, por favor, estamos hablando del mismo que escribió el Salmo 23. El que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos hablando del dulce cantor de Israel. Estamos hablando del hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. Pero cuando te comienzas a desalinear, cuando comienzas a huir, a escapar, y comienzas a apoyarte en las muletas que por alguna u otra forma se han ido generando en tu vida, y aquellas cosas no están, porque ya no está Dios muchas veces tampoco presente. O sea, Dios siempre está presente, solo que no lo consideramos como deberíamos considerarlo. Les bendigo en esta jornada. Oremos, por favor. Oremos. Y todo lo que debas devolverle al Señor, estás a tiempo. Parte por tu vida, por tu familia, por tu hogar, por tu título profesional, por tus recursos. Todo le pertenece al Señor. Y si le buscamos a Él, primeramente, todas las demás cosas irán retomando el orden que corresponde. Padre, gracias te damos en este día.